Muy amada familia, en esta ocasión tenemos nuestro encuentro con la Escritura Sagrada, continuando donde nos habíamos quedado la semana anterior, en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, y esta vez en el capítulo 2, partiendo desde el primer verso hasta el verso 13. Leemos hoy de la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se dice con toda razón que las situaciones críticas hacen relucir lo mejor del ser humano. No obstante, lo que no se dice mucho es que las situaciones críticas también hacen relucir lo peor del ser humano. Y esto es algo de lo cual hemos sido testigos en lo personal y en lo colectivo. Las semanas recientes han sido semanas de situaciones críticas a raíz de los desastres
que han tocado los pueblos de nuestra vecindad geográfica. El huracán Harvey en Texas, el terremoto en México, el huracán Irma en el Caribe y en la Florida, y el huracán María en el Caribe. Son muchas las historias que han sido documentadas en los medios y son muchas más las historias que no llegan a alcanzar la prominencia pública. Historias que ponen en evidencia lo más sublime y lo mejor, pero también lo peor de la humanidad. Cuando se acercaba el huracán Irma a nuestro patio, ¿no?, a nuestra zona, observar los destrozos de su paso por el Caribe y en especial por nuestra amada Cuba fue algo que provocó muchísima ansiedad y temor entre nuestra ciudadanía floridiana. Y nuestra gente, siguiendo los consejos y las instrucciones de las autoridades, procedió a hacer los preparativos necesarios y a abastecerse para la secuela de daños luego del huracán. Porque si ciertamente es peligroso el paso, muchas veces más peligrosa es la secuela, lo que ocurre después. Y resulta entonces que en aquellos días los anaqueles, las góndolas de muchos comercios se quedaron vacíos ante la enorme demanda de agua embotellada, y las gasolineras fueron colmadas de gente ansiosa por llenar los tanques de sus carros y sus contenedores de reserva con el preciado combustible más valioso que el oro en aquella situación. A un par de días del paso de Irma, a mi esposa y a mí nos correspondió salir a buscar una gasolinera que estuviera despachando el producto. Y como usted habrá constatado, muchas gasolineras en esos 2 días antes del huracán se habían quedado vacías. Pero tuvimos la suerte de encontrar una de las gasolineras de nuestro vecindario, por aquí, de nuestro entorno, con inventario suficiente en aquel momento. Y llegamos a hacer la fila, la enorme fila que se componía de muchísimos vehículos al frente de nosotros, y en cuestión de pocos minutos se sumaron muchísimos más detrás. Todo el proceso duró cerca o alrededor de 2 horas. Y les digo, mis amores, regularmente yo tengo mucha paciencia con eso de hacer filas, con eso de hacer colas. Yo aprovecho el tiempo. Yo suelo invertir el tiempo leyendo o escuchando música o haciendo algo que me apasiona mucho, estudiando la conducta humana. Pero aquel día, en medio de toda la tensión y ansiedad propia del momento, observamos a 2 individuos hacer lo que lleva a la gente a perder la paciencia. Un individuo manejando una camioneta grande logró colársele al vehículo que estaba al frente del nuestro. Y el conductor de al frente se bajó de su carro y se acercó hasta la camioneta para reclamarle al otro conductor. Pero el hombre de la camioneta ni se inmutó. Lo miraba y era como si no hubiera nadie allí.
Al poco rato, un par de carros detrás del nuestro, en la fila se coló otro conductor. Y con la tensión en aumento, los que quedaron detrás empezaron a sonar a la bocina, ¿no? Y a protestar su acción. Pero lo más inverosímil, el conductor, que era otra camioneta blanca, no voy a decir su número de chapa, pero el conductor se bajó del carro y mirando a los que quedaban atrás, sonrió descaradamente y les hace así, les hace este gesto y se ríe y regresa a la camioneta. Ni siquiera dio muestras mínimas de vergüenza o de remordimiento. Él simplemente disfrutó el momento de su burlona impunidad. Su descaro fue tal que nos costaba creer lo que ante nuestros ojos estaba ocurriendo. Me contaba un querido amigo pastor que en estos días observó algo que también le parecía increíble. Al frente de su casa en Puerto Rico, mi amigo tenía sembrado un pino. No era muy grande, era jovencito. Quienes hayan podido contemplar algunos de los visuales en los medios tendrán una idea de la deforestación y la devastación que dejó el otro huracán, María, en su paso por Puerto Rico, que por cierto, ya Irma lo había visitado primero. Y cuenta mi amigo y hermano que aquel pino que formaba parte del landscaping del frente de su casa tan bonito, aquel pino resistió el embate de Irma y resistió el embate del huracán María. Pero resulta que hace un par de días atrás, al regresar él a su casa por la tarde, descubre que el pino ya no estaba allí. En su lugar había un hueco. Alguien, en medio de toda la necesidad y de toda la circunstancia y el destrozo, alguien lo arrancó de su lugar y se lo llevó. El pino había sobrevivido el paso del huracán Irma y el paso del huracán María, pero no pudo sobrevivir la maldad del huracán humano. Y esto pareciera un chiste de mal gusto, pero no lo es. Y les contaría, mis amores, algunos acontecimientos adicionales que muy bien pudiéramos clasificar como historias de horror, pero eso lo dejaré para otras ocasiones. Simplemente me limito a recalcar el planteamiento inicial. Las situaciones de crisis hacen relucir lo mejor y lo peor del ser humano. La desesperación hace que salga a flor de piel lo que llevamos adentro. Y si una persona, bajo circunstancias normales, es una persona que vive centrada en sí misma
como si se creyera el ombligo del mundo, ¿qué se puede esperar de dicha persona en medio de una situación crítica? La pregunta es retórica, por supuesto. Al momento de escribir la carta a los filipenses, el apóstol Pablo se encontraba en medio de una situación crítica y muy injusta. Comentábamos la semana anterior que Pablo escribe allí desde la cárcel, que Pablo escribe en condiciones deplorables, donde no habían derechos humanos ni derechos civiles. Pablo escribe habiendo sufrido el encierro probablemente ya durante 2 años. Ahora bien, ¿qué fue lo que todo eso sacó a relucir en Pablo? Un profundo sentido de humildad y de empatía modelada según la propia persona de Jesucristo. Eso fue lo que sacó a relucir la crisis de Pablo. Y en su descripción del testimonio de Jesucristo, en el texto que hoy hemos leído, Pablo recurre a citar lo que a todas luces es una composición más antigua, posiblemente una canción utilizada por la iglesia primitiva. Se trata de un hermoso himno que describe la vida, muerte y resurrección de Jesucristo como la experiencia de haber tocado fondo y haber sido levantado de allí hasta ocupar el más alto honor en cielo y tierra. El contenido de esa pieza es muy denso y digno de ser examinado en minucioso detalle. No obstante, hoy quiero llamar nuestra atención sobre un aspecto en particular. Y es que en su testimonio de la encarnación divina, es decir, la llegada de Jesucristo a la experiencia humana, el himno utiliza una expresión muy profunda y de gran significación. La leíamos en el verso 7. Renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, o mejor traducido, de esclavo. Renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de esclavo. Y quiero llamar nuestra atención al hecho de que el verbo utilizado allí en el idioma original, el texto griego, el verbo que allí utiliza es kenosis. Y kenosis literalmente significa despojarse o vaciarse. En otras palabras, el himno allí contenido está describiendo la acción asombrosa del que por amor se hace vulnerable. El texto allí está describiendo la generosidad extrema de quien lo da todo. El texto allí está describiendo el desprendimiento radical de quien se entrega de corazón, quien se entrega plenamente.
El texto allí está describiendo la compasión de quien se ofrece por completo sin reservar nada para sí. La situación crítica de la cruel tortura y muerte en la cruz sacó a relucir lo mejor de Cristo, su amorosa empatía y su solidaridad con la humanidad. Ahora bien, este himno ha sido fundamento de innumerables sermones y escritos a través de los siglos, alabando y exaltando la kenosis del Señor. Pero frecuentemente es pasada por alto la razón por la cual el apóstol Pablo incluye ese himno como parte de su carta. La kenosis, el vaciamiento del Señor, viene a ser modelo para la kenosis del creyente en el Señor. Y quiero invitarles a que volvamos a los versos 4 y 5, que sirve de introducción al himno que allí Pablo ha citado. Y repito, ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, y de ahí en adelante, ¿verdad?, continúa con todo el himno. La manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Allí el texto griego lo que está diciendo es que tengan la misma mente de Cristo. Sería una traducción literal. En otras palabras, que nuestra actitud, que nuestra mente, o para decirlo en inglés, nuestro mindset, que nuestra forma de actuar debe ser el vivo reflejo de la de Cristo Jesús. Amadas y amados, ante las circunstancias críticas que se viven en nuestros tiempos, las que sean, la Escritura Sagrada nos plantea y nos pone de frente a una decisión fundamental. Dejar salir y hacer relucir lo peor del egocentrismo humano, aferrado y centrado idolátricamente en sí mismo, o hacer relucir la kenosis, el amor consolador, el espíritu desprendido y el corazón compasivo, el mismo que hubo y que hay en Cristo Jesús. Soli Deo Gloria. Amado Dios, en medio de la circunstancia más crítica, en el medio del momento más oscuro de la historia humana, salió a relucir tu amor transformador, tu compasión incontable, tu solidaridad radical. Concédenos, oh Señor, emular tus pasos y poner en práctica y en obra concreta
la invitación de la Escritura Sagrada, que tengamos la misma mente, el mismo sentir, el mismo carácter, la misma actitud de Cristo Jesús. A quien sea toda gloria, honra y alabanza por siempre jamás. Amén y amén.